vámonos nuevamente al país homenajeado, que es México. Este año, como les decía, la Feria Internacional del Libro de Venezuela se caracteriza porque en cada edición se invita a un país, se le hace homenaje a un país. Justamente Rusia en su momento fue el país homenajeado. Francia en su momento fue también país homenajeado de nuestra feria, y este año de pandemia es México. Por eso también es una razón sólida por la que tenemos a dos escritoras mexicanas en este foro, que bueno, son Julia y Stephanie Izquierdo, que es la compañera que nos va a hablar ahora mismo de cómo anda todos los procesos en México. Bienvenida, Stephanie. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha Sí, bien? sí. Ah, perfecto. Bueno, pues hola a todos, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí todos reunidos. Bueno, pues, o sea, tengo un panorama, pues no sé, la verdad incierto porque creo que a medida en que vamos avanzando, ¿no? En los días y los meses que van pasando, nos vamos dando cuenta de los resultados, ¿no? De lo que de lo que van escribiendo, ¿no? Los jóvenes. A mí me ha sorprendido mucho porque justo creo y coincido que las plataformas digitales han hecho lo suyo, ¿no? Y los jóvenes que tienen, no sé, menos de 25 años, ¿no? Están haciendo un montón de cosas por, por expresarse, ¿no? A mí sí me sorprende. Justo creo que, justo creo que ellos están ahorita como, o sea, de por sí ya tenían muchísimas cosas como la fanfiction, no, o sea, tenían muchísimas maneras de expresarse y ahorita con todo esto, o sea, claro que lo están potencializando, ¿no? No estoy muy cercana a la literatura como en general, pero de la dramaturgia puedo decir que es raro porque justo la dramaturgia no es algo que, pues, se puede escribir muy rápido, ¿no? Y además casi todos los dramaturgos aquí en México aspiran a un premio, ¿no? Pues, o sea, como que es la manera de tener algún tipo de reconocimiento. Entonces creo que pues que primero escriben muchísimo y ya después van viendo los resultados. Lo que sí es que creo que aquí las políticas bueno, en teatro se han abierto muchísimo, han hecho muchos concursos, ¿no? Acerca de la pandemia hay un concurso que se hizo en Teatro UNAM justo con Argentina, ¿no? De que tu obra tenía que ser en una videollamada, pues, ¿no? Y entonces realizar así como un ejercicio dramatúrgico de qué podías decir en una videollamada, ¿no? Y de hecho los que resultaron ganadores y todo, pues son muy jóvenes, ¿no? O sea, me sorprendió que tienen un lenguaje y un lenguaje muy digital, pues, ¿no? Y entonces también justo creo que, bueno, yo estoy sorprendida, yo tengo una compañía de teatro que se dedica a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes sobre todo, y me sorprendía muchísimo saber que la mayoría de ellos ya pensaban en no estudiar, o sea, bueno, digo, en una encuesta muy pequeña, pero que no querían estudiar ya en las aulas, ¿no? O sea, tenían como muchísimo esta cosa de hacer la prepa o la universidad a distancia. Me sorprendió muchísimo, ¿no? Digo, no fue una encuesta súper grande, pero de esa encuesta o sea, pudimos ver que muchos ya pensaban en esto, entonces me parece que fue como, pues justo como por ahí decían, un empujón, ¿no? Hay que actualizarnos, hay que digitalizarnos, me parece impresionante, pues. Y lo que sí creo es que la dramaturgia, eh, Em, siento que yo estoy muy cercana igual a las mujeres, o sea, como un panorama muy bueno que dio Julia, ¿no? Que han dado justo las chicas que están aquí, Romina, ¿no? En Argentina, ¿no? Creo que yo también estoy muy cercana como lo que están escribiendo las mujeres dramaturgas, y me sorprende muchísimo porque creo que estamos buscando otras maneras de narrarnos, ¿no? Quiénes somos las mujeres y cuáles son las narrativas que vamos encontrando y qué es lo que queremos decir que muchas veces no habíamos podido, ¿no?
Entonces, no sé, a mí yo estoy como en un viaje muy en ese estilo de, de conocerlas a profundidad, ¿no? ¿Quiénes somos las mujeres sin estos mitos de la literatura, ¿no? La que nos han encasillado muchísimo, ¿no? Luis Lezama hablaba justo de Mariana Enríquez, ¿no? O sea, como, no sé, otra gran escritora que a mí me parece es Cristina Morales, una española, ¿no? Que realmente están, o sea, pensando a las mujeres desde otra perspectiva, híjole, que ya están fuera del canon, ¿no? Que teníamos de la literatura como muy tradicional y híjole, me envuelve muchísimo, ¿no? Y ya digo, bueno, Cristina Morales es una escritora joven, ¿no? No tendrá más de 35 años, ¿no? Y ganó un anagrama, bueno, un premio. Entonces, me parece así increíble y creo que ese tipo de narrativas están influenciando a las nuevas generaciones, ¿no? Y me parece muy importante que las sigamos leyendo. A mí, en general, en la pandemia, justo dije, no, estábamos en una revolución muy femenina, ¿no? Muy de nuevas narrativas y viene viene la pandemia y entonces las prioridades casi podría decirlo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero universales cambiaron, pues, ¿no? O sea, el tema como muy central eran las mujeres en todo el mundo, ¿no? La revolución femenina, viene la pandemia y sin embargo ahorita, después de los meses, creo que sigue estando en un lugar muy importante las mujeres y no se ha perdido esa narrativa, creo yo. Eh, y bueno, pues eso creo en general. Y bueno, de mi, de mi escritura, justo es algo muy chistoso porque ahorita, pues, sí, afortunadamente ganó un premio, ¿no? Que es el Dolores Castro, que está hecho para mujeres, pues, ¿no? Para mujeres escritoras en ensayo, en poesía, en dramaturgia y en narrativa. Y fue muy chistoso porque yo escribí una obra, yo estaba como en una época de apocalipsis, ¿no? Me gusta muchísimo pensar siempre en el apocalipsis y empecé a escribir esta obra en el 2017, justo en Buenos Aires, ¿no? Y era así, apocalíptica, ¿no? Apocalíptica, hablaba como de las otras dimensiones, un poco de los agujeros negros y bueno, la dejé como a la mitad, yo creo. Y entonces, justo ahorita empezó la pandemia, pero sin saber la dimensión de lo que esto sería, empezó la cuarentena, pues, ¿no? Como el 23 de marzo, algo así. Y yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? No, no, ahorita se cerraron todo. Bueno, me voy a poner a escribir esta obra que tengo pendiente, ¿no? Ya tenía 3 años bueno, un poquito menos de 3 años, me voy a poner a escribir esta obra. Le escribo y digo, ay, este contexto es, o sea, como me prestó a imaginar muchísimo lo que podría ser, ¿no? Esta situación pandémica y apocalíptica, ¿no? Y todo esto. Yo tenía, o sea, en el 2017 yo ya estaba, tengo unos personajes que se convierten en un agujero negro por medio de la pantalla, ¿no? Que la pantalla es como la manera de vivir y entonces uno de esos personajes es la pantalla, ¿no? Entonces, sin saber, o sea, en ese momento pues lo escribí, o sea, la terminé de escribir como en 3 semanas y ya dije, ah, bueno, y la mandé a un concurso justo que también hablaba de dramaturgia, que hablaba no era sobre el COVID, era como sobre la situación pandémica. No gané ahí, después lo mandé al otro concurso, pero justo eso era como mi apuesta apocalíptica, como, no sé, me duró como 3 años, ¿no? De escribir sobre eh, algo apocalíptico y aquí me vino como a potencializar ese tema, ¿no? Y sin embargo tampoco perdí lo de las mujeres, ¿no? Que me parece algo fundamental escribir sobre los nuevos personajes, pues, ¿no? De nuestra literatura, ¿no? De nuestra narrativa, ¿no? ¿Qué estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo y desde dónde lo estamos diciendo, pues, ¿no? Los diferentes contextos. Y solo, bueno, en esta obra también escribo, hubo un caso pues no sé, que me conmovió muchísimo aquí en México. Una señora pues, con su hija en el norte del país, no recuerdo bien qué estado, eh, eh,
pues no sé, la señora salió al súper, ¿no? Dejó a su niña, justo porque pues, nada más se puede entrar una persona, justo para evitar los contagios, todo esto a principios de la cuarentena, ¿no? Y cuando regresó, pues la niña había sido atacada, la habían matado, ¿no? Y la habían violado, pues, ¿no? Entonces me conmovió muchísimo cómo en este maldito apocalipsis, en esta cosa pandémica, pues muchas mujeres de sus casas están sufriendo muchísimos abusos, ¿no? Y no se acaba esto, ¿no? O sea, no se acaba la lucha, no se acaba todo lo por lo que hemos gritado y por lo que hace ratito vi que había dicho, ¿no? Que la rabia es una forma de dignidad, pues, ¿no? Entonces, pues fue también un como, dije, no puede ser, o sea, hice como una narrativa justo a partir de esto, ¿no? No exactamente con esta historia, pero sí no sé, me pregunto mucho cómo hemos vivido las mujeres con otras narrativas eh, y cómo quiero decir la mía o actualizarla, ¿no? O reivindicarla, no sé, como sacudir lo que tenemos, sobre todo, bueno, que lo mío es el teatro, pues, pero sacudir estos, o sea, qué personajes nos tocan interpretar, qué personajes nos tocan, ¿no? Describir, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que, pues eso, me ha dado muchísimo como sí escribir, no dejar de escribir acerca de las mujeres. No, bienvenida toda la literatura de la mujer, toda la obra de la mujer y todas las manifestaciones artísticas y todas las luchas de la mujer. Nosotros siempre vamos a estar de brazos abiertos y dispuestos desde nuestra patria, desde Venezuela, a apoyar cada una de las manifestaciones. Romina comentaba por allí que están deseosas de volver a las calles y Giselle le respondía, y en cada una de las plataformas, pues bienvenida a cada lucha que reivindique cada proceso de ustedes que bastante tiempo tienen en una represión inducida, además, terrible, y que bueno, que justamente las mujeres que están convocadas a este foro, cada una a su forma, con cada uno de sus discursos, están haciendo lo propio por mantenerse allí. Stephanie, muchísimas gracias de verdad por tus palabras, por tu reflexión, además increíblemente oportuna, justamente por esta lucha que ustedes vienen librando. Y gracias de verdad por atendernos a nuestra invitación. Voy a tomar un poco lo que tú decías también sobre los concursos. Justamente la pandemia ha generado, acá en Venezuela también ha generado una vorágine de nuevos concursos. Se los comentaba también al inicio que han nacido muchísimos grupos de promoción literaria, pero también han nacido muchísimos concursos que también de alguna u otra forma vienen como a hacer, digamos, la luz que comienza a abrirnos nuevos horizontes y a darnos a conocer, a mostrarnos nuevos jóvenes que están escribiendo. Sebastián decía que, por ejemplo, en Argentina las temáticas en algún momento eran increíblemente forzadas. Yo creo que ningún país se escapa de eso. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, hemos sido un país que ha creado concursos como son las bienales de literatura. Acabamos de terminar la Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo con una participación extraordinaria de más de 70 escritores y escritoras que enviaron su poesía, sus escritos, sus videos, hablando sobre la obra de este insigne escritor. Y así hemos tenido durante todo este año de pandemia una vorágine de eventos en cuanto a la literatura. Vuelvo a hacer referencia al encuentro de escritoras del mundo que se va a desarrollar en los próximos días, y bueno, y las vuelvo a invitar a seguir esta iniciativa de la Alcaldía de Caracas a través del fondo de Fundarte, que bueno,
que viene justamente a sumarse a esa lucha que todas ustedes están llevando desde hace muchísimo tiempo y que qué bueno que ahora mismo empezó a verse como una luz, porque ya hay como una unión perfecta entre todos, entre todas las que continúan la marcha en cada uno de los países del mundo. Entonces, justamente en este sentido, vamos a continuar escuchando a las mujeres. Daniel, contigo vamos a cerrar. Aquí ya esto es un tema netamente de las mujeres. Vamos a escuchar a Laura García de Lucas, que está en España. Escuchamos luego a Giselle, que está en Cuba, y cerramos con nuestro amigo Daniel Acevedo, que está en Colombia. Bienvenida, Laura. Hola a todos, ¿me oís? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Sí? Genial, bueno pues saludos amigas y amigos escritores, muchísimas gracias Rubén Darío por la invitación y quién nos iba a decir que nos íbamos a ver las caras unos meses después con todo lo que ha pasado desde la última vez, pero bueno, aquí estamos. Yo voy a ser breve, espero aportar mi granito de arena desde España. Cuando Rubén Darío propuso el tema de qué es lo que estamos escribiendo ahora, los jóvenes escritores en el mundo, yo me planteé dos cosas. ¿Qué es lo que estamos escribiendo? Y me ha encantado todo lo que ha comentado Estefaní, porque creo vamos, es que confío totalmente que el movimiento feminista y la escritura de la mujer y contando dónde estamos y dónde queremos ir va a continuar. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha habido un parón muy bestia, pero yo me he preguntado qué vamos a escribir a partir de ahora a los jóvenes y sobre todo cómo. En España sabéis que sobre todo en Madrid, que es desde donde os estoy hablando, la pandemia azotó muy fuerte y esto ha tenido unas consecuencias muy duras para el mundo cultural. Hay unas restricciones brutales ahora mismo en el mundo cultural, no se han podido retomar prácticamente los espectáculos, las salas de teatro tienen unos aforos tan reducidos que ahora mismo no es rentable hacer obras. Y sabéis que yo soy poeta y que el mundo de la poesía también se mueve mucho en un movimiento de recitales, poesía alternativa, presentación de libros, donde hay una venta de libros importante porque los artistas también tenemos que vivir, y efectivamente eso no se ha retomado para nada. Ahora en octubre se quiere hacer la Feria del Libro, que es un acontecimiento donde se vende aproximadamente el 30% de los libros que se venden en un año en España, pero no sabemos qué va a pasar. Se lo comentaba a mis compañeros que hace 2 días han vuelto a poner el estado de alarma en Madrid y no sabemos, ahora mismo nadie puede entrar ni salir, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que pasó es que en estas primeras semanas de confinamiento todos nos volvimos un poco locos y hubo una sobreexposición desde mi punto de vista en plataformas sociales, en Instagram. Yo tenía, no sé, 7 recitales de amigos al día, había un poco que llenar ese espacio, ¿no? Eso ha ido decayendo. Ha ido decayendo a lo largo de los meses por, bueno, diversos motivos. Uno, yo creo que ha sido un periodo muy largo. 2, ha sido un contenido que se ha creado muy desde lo inmediato. Y 3, estoy de acuerdo con Sebastián, que hay ciertos formatos Laura. Quizás no se adecuan bien a todas estas... Hola. Laura. ¿Se me oye? ¿Dónde me quedé? Que estabas un poco de acuerdo con Sebastián. Estaba un poco de acuerdo con Sebastián que hay ciertos formatos que no funcionan tan bien en streaming o en internet. Hay otros formatos que también les habéis comentado, como son los talleres en línea, los cursos que han funcionado muy bien, y yo he tenido acceso
y he podido dar también talleres que quizás no habría podido ser, pero sí que es verdad que para mí hay un recital de poesía es bastante más complicado, ¿no? en streaming. Yo participo en un colectivo de poesía performativa, que algunos ya lo saben. Nos hemos tenido que reinventar, no hemos podido actuar desde marzo, vamos a actuar ahora en octubre si se permite, pero puede ser complicado porque estamos muy cerquita de la gente cuando recitamos. Entonces, durante estos meses lo que hemos hecho, por ejemplo, nos hemos reinventado poniendo una línea de teléfono de recitado, una hotline de poesía que llamamos, ¿no? Era una manera también un poco de mantenernos presentes y de decir, oye, no nos olvidemos, estamos aquí. La gente ha tenido mucha soledad y buscaban también otra forma de, no lo quiero llamar ocio, pero otra forma de acercamiento a la cultura diferente, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ha habido toda esta reinvención, que ahí está. Por otro lado, un tema que a mí me preocupa mucho es el mundo editorial. Como decía Romina, todos tenemos grandes amigos en pequeñas editoriales, lo están pasando muy mal. Y eso que ahora que ya se están abriendo las librerías, aquí el ticket medio está subiendo. La gente yo creo que ya se está preparando para otra oleada y quiere leer bien porque ya nos hemos visto todo lo que había en Netflix y ya queremos leer. Pero lo que ha pasado con las editoriales, con muchas editoriales, es que su catálogo de libros lo han parado. O sea, si tenían previsto publicar 10 libros, pues van a publicar solo 5, ¿no? Esto supone que hay mucha gente emergente que yo creo que se van a quedar un poco parados ahora mismo a nivel de publicación, porque también es lógico que las editoriales van a propiciar gente que ya tiene otra trayectoria y que saben que van a tener otro número de ventas, ¿no? Bueno, es un poco la situación. Hay cosas maravillosas que nos han traído estas formas de inventarnos, como por ejemplo lo que os he comentado, los talleres, las reinvenciones. Yo me he estado especializando en escritura creativa, en enseñanza de escritura creativa, porque no solo los que ya somos escritores, creo que esta pandemia ha dado muchas ganas a mucha gente de escribir como terapia y me parece muy interesante. Muy interesante. Creo que era difícil leer, o a mí personalmente me costó mucho leer durante algunos meses, pero esta búsqueda de la escritura como terapia para mí ha sido una de los descuentos, ¿no?, que ha traído la pandemia. ¿Y de qué vamos a escribir ahora los jóvenes? Pues no lo sé. Yo quiero que sigamos escribiendo de mujeres, tenemos que seguir ahí, ya es una lucha que está muy avanzada y lo vamos a hacer. Pero yo personalmente creo que esto nos va a traer mucha incertidumbre social, económica, que eso se va a reflejar mucho, y yo lo veo ya un poco alrededor, en mis compañeros con escritos que ya empiezan a hablar un poco, bueno, pues de esa incertidumbre que tenemos. Y otro tema que a mí, por hablar ya total personalmente, un tema que ahora para mí es una verdadera obsesión, es cómo nos ha cambiado el espacio público y el espacio privado. Yo tenía un librito ahí a puntito de salir que se llama Fugamundi y que trataba un poco sobre los espacios líquidos, los espacios de tránsito, el metro, el autobús, y ya eso no existe. Entonces ahora mismo nos hemos tenido que reinventar en nuestras casas y reconquistar un espacio privado de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor por ahí van a ir un poquito los tiros. Si algo nos va a cambiar esta pandemia, que nos va a cambiar muchas cosas. Así que, pues yo creo que sí, es todo lo que tenía apuntado. Vale, gracias, Laura. Decirles además que complacidísimo con cada una de las intervenciones, porque no estamos divagando y estamos todos coincidiendo básicamente en los criterios de cada uno, en cada uno de los países, con las realidades distintas. Sinceramente, no hay que negar que la pandemia nos hizo reconocer muchísimas cosas, incluso de nuestra casa, que no reconocíamos antes, justamente por la dinámica. Nos dimos cuenta hasta de los espacios que tenían polvo, porque jamás los mirábamos para limpiarlos, y hasta de eso nos fuimos dando cuenta, y apareció quizá el calcetín, la media que teníamos perdidos en la gaveta de
de la camisa, o de repente el arete, el zarcillo que estaba detrás del mueble hace 500 años y también estaba perdido por allí. Para todo eso nos ha servido la pandemia, hasta para encontrar cosas como una serendipia que andaban por ahí perdidas en la casa, y para reconocer nuestro espacio, donde vivíamos, que al final teníamos una almohada blanca y era blanca porque así la adquirimos, así la compramos, y después reconocimos que ya no estaba tan blanca, sino que el cloro y las formas de limpieza la habían puesto un poco amarillentas. Un montón de cosas fuimos atravesando y reconociendo dentro de nuestros hogares, y justamente así es que nos vamos a revelar después, cuando vayamos a escribir. Vamos a escuchar a Giselle Lucía, que bueno, creo que Giselle es la más joven de todas las personas que están acá. ¿Dónde está Giselle? Se fue, aquí está, no la encontraba. Es la más joven de todas acá, y justamente Giselle, es increíble leer la reseña de Giselle, y da un poco de muchísimo entusiasmo y un poquito de temor a la vez, porque tú dices, ya va, ¿cómo es que Giselle, tan joven, desde cuándo comenzó a escribir Giselle? Tenía 5 años y estaba escribiendo, porque de repente te consigue un montón de premios, un montón de publicaciones, un montón de participaciones en cosas, y por ejemplo yo decía, pero ella ¿a qué edad comenzó a escribir y en qué momento se le vino toda esta vorágine de manifestaciones y reconocimientos a su obra? Pero también analizo un poco el contexto donde vive Giselle, y Giselle precisamente vive en Cuba, donde la democratización de la lectura y la democratización de la cultura es ley, y todo el mundo tiene que acceder a tener acceso a la cultura, pero además con una formación y unas referencias literarias extraordinarias que ha tenido el pueblo cubano. Y justamente creo que todo esto es el resultado de que, bueno, Giselle Lucía, una compañera tan joven, tenga la trayectoria que tiene. Bienvenida, Giselle. Hola a todos. Gracias, Rubén, una vez más por reunirnos aquí después de tantos meses. A veces cierro los ojos y creo que estoy todavía en marzo, en febrero, y que estamos viviendo un largo domingo interminable, pero siempre es bueno reencontrar a los amigos, aunque sea por esta vía, así que les mando un abrazo bien grande y estoy feliz de escuchar cada una de las experiencias, de conocer un poco más sobre sus realidades. Creo que eso es uno de los puntos positivos que nos ha dejado este periodo de aislamiento social. Hemos podido conversar, compartir opiniones, porque hemos tenido, digamos, un poquitico de más tiempo para hacer esas cosas, y me parece increíble estar intercambiando, aunque sea por esta vía. En el caso de Cuba, como sabes, tenemos una vida cultural muy, muy activa, muy intensa, y en estos últimos meses hemos tenido que postergar, que ir redactando nuestra realidad, la realidad de nuestros festivales, de nuestros encuentros, para tratar de reciclar, por decirlo de algún modo, esa vida cultural que teníamos, y que no se pierda, sino que se transforme, que se adapte a las nuevas realidades digitales, a las diferentes plataformas y redes sociales, para de algún modo hacer que el arte joven en Cuba llegue a las casas, a cada una de las casas, a partir de los celulares y las computadoras. Durante los meses pasados tuvimos que eliminar, suspender el Festival de Poesía de La Habana y la mayor parte de las ferias provinciales que se realizan después de la Feria del Libro de La Habana en febrero. Entonces lo que hicimos fue, en vez de realizar el Festival de Poesía, realizar un meeting poético virtual que duró alrededor de 3 meses, con participación de poetas de diversos lugares del mundo. Realizamos las Romerías de Mayo, que es uno de los eventos más importantes del arte joven en Cuba, que dirige la Asociación Hermanos Saiz, y a partir de ahí desarrollamos una serie de campañas a favor de la lectura, con postales donde los jóvenes colgaban algunos poemas, fotos, también especies de debates colectivos, muchos foros en las redes. Fue una de las herramientas que implementamos. El uso de nuevas
nuevas vías a partir de la realización de talleres por WhatsApp, por Telegram. Yo misma, en el caso de mi grupo literario, traté de mantenerlo activo, ya que no podía tener las clases en las aulas. Desarrollamos a partir de videos y nuevas plataformas por Telegram para que los muchachos pudieran terminar el curso escolar y completar su formación en ese sentido. Creo que a pesar de toda esta realidad que estamos viviendo, se ha demostrado que nuestro pueblo, el pueblo cubano, es un pueblo lector de poesía. Si bien por estadísticas se maneja que alrededor de 150 títulos de poesía se publican al año y que se venden 120 y tantos mil ejemplares, en este periodo se han disparado, por decirlo de alguna forma, se ha disparado el consumo de poesía a partir de libros digitales. Se abrió también una plataforma por Telegram que se llama La Estantería Cubana, que coordina el grupo Claustrofobia, que es un sitio de promoción literaria que lleva a la vanguardia de todas las noticias, con concursos, diversos certámenes y eventos que se realizan en Cuba por las redes. Y a partir de este sitio las personas pueden preguntar, pueden hacer, digamos, consultas, solicitudes de libros, revistas, de periódicos, cualquier cosa que necesiten, porque tengamos en cuenta que muchas personas se encontraban, sobre todo los jóvenes, se encontraban también terminando sus estudios, realizando sus tesis y sus trabajos de grados, así que ha sido un importante complemento para mantener esto activo durante este periodo. Por otro lado, hemos adquirido mucha experiencia a la hora por lo menos en mi caso, a la hora de gestionar, de armar, de crear realidades y eventos artísticos en las redes. Es una circunstancia muy diferente el diálogo que realizas con los poetas, sobre todo cuando estás comunicándote con personas de diversos lugares del país que tienen ahora mismo realidades de vida diferentes, y tratamos de poner todos nuestro granito de arena para que la actividad salga. Es algo que creo que en los próximos meses, cuando vamos a preparar la Feria del Libro de La Habana, los encuentros de jóvenes escritores, vamos a tener muy en cuenta de crear espacios que puedan adaptarse, que sean mucho más flexibles y que funcionen, ya sea que venga otra pandemia o suceda lo que suceda, que la cultura siga fluyendo y aprovechando estas ventajas que nos ofrece el Internet de estar comunicados y activos. Otra cosa que quisiera destacar es el inmenso apoyo que nos ha brindado el Ministerio de Cultura de Cuba en estos meses, diseñando nuevas estrategias para que los artistas continuemos percibiendo ingresos y desarrollando nuevas vías. Estuvimos en los meses de marzo, abril, mayo, junio, fue donde más intensidad desarrollamos transmisiones en vivo vía streaming. Durante 24 horas inundamos todo con arte joven, todas las redes, la televisión, y eso solo pudimos hacerlo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, al que le estoy muy agradecida. Otra de las experiencias que me llevo de estos meses es la versatilidad que deben de tener los eventos culturales. Estoy segura que cuando vamos a preparar las próximas ferias del libro, o los encuentros de jóvenes, escritores, los encuentros de promotores de la poesía, vamos a tener mucha más presencia en las redes, en los medios de los medios televisivos, en la prensa, porque nos dimos cuenta que a veces hacemos muchos eventos y pasan desapercibidos en el sentido de que no se le da esta promoción, no tenemos, por lo menos en Cuba, esa visión de lo importante que es la comunicación a la hora de desarrollar nuestros eventos y de hacerlos más dinámicos, más activos, más flexibles, de que haya más diálogo entre nuestros artistas, entre nuestros escritores, y eso es algo muy positivo que nos llevamos de estos meses de nueva normalidad. Por mi parte me he mantenido muy activa, he continuado desarrollando toda la labor de coordinación de literatura joven a partir de los eventos que se realizan por la Asociación Hermanos Saiz. Tuve la posibilidad de participar en muchos eventos, festivales, encuentros y conferencias que realmente de otra forma, en contexto normal, probablemente no hubiera podido participar, como es el caso del Festival de Poesía de Medellín, el Festival de Poesía de Milano y otros eventos que quizás también coincidían en tiempo, en realidades muy diferentes, muy distantes, y que quizás por problemas económicos
por otras circunstancias no hubiera podido, no hubiera podido participar. Así que es algo también, algo muy positivo que me llevo de estos días. He leído mucho, he realizado todos aquellos proyectos de literatura y de diseño que tenía postergado, que por determinadas razones no había podido concretar. Llevamos una vida muy, muy agitada y creo que nos hacía falta ese tiempo para pensar, para replantearnos, cuestionarnos muchas cosas. Estoy segura que a partir de ahora, en el futuro, nuestra vida no será la misma y nuestra manera de hacer, de crear, tampoco. Creo que hemos aprendido cosas necesarias, importantes en estos días y que a nosotros los jóvenes nos toca, de algún modo, ver el lado positivo de las cosas, de esta situación, dejar a un lado quizás las durezas palpables de estos días que vivimos y encontrar nuevas vías para hacer, para levantar las culturas de nuestro país, de nuestros países, para establecer nuevos lazos de comunicación. Nos damos cuenta de lo importante que es estar unidos, lo importante que es hacer que la escritura, ya sea la poesía, la narrativa, el teatro, fomente lazos entre nosotros, porque al final somos todos iguales, somos hermanos, somos humanos y el planeta es nuestro. Y nos hemos dado cuenta que si no estamos unidos no podemos sobrevivir y enfrentar las realidades que vendrán en el futuro. Creo que esto era todo lo que tenía para compartirles. Estoy muy feliz de verlos. Espero poder abrazarlos en breve personalmente y crear juntos otro festival, otro recital o simplemente salir todos a caminar, ya sea en La Habana, en Venezuela o en otra ciudad. Les mando un abrazo bien grande y cuídense mucho. Hasta la poesía siempre. Bueno, rescato varias cosas de lo que nos planteaba Giselle. Pienso que una de las cosas que creo que de verdad es importantísima de lo que dijo nuestra querida Giselle Lucía es que justamente la pandemia también ha tenido sus cosas afables. Ya hablábamos de cómo nos reconocimos en casa y descubrimos muchísimas cosas más y cómo nos replanteamos la obra, lo que leímos y lo que no leímos, pero sí es muy afable y muy bonito que todos tuvimos participación de otra forma y en otras circunstancias en diferentes eventos que definitivamente no hubiésemos podido tener en condiciones normales, por distintas razones, por el tema de la economía, por el tema de la fecha, y de verdad que bienvenida a la tecnología para unirnos de esta manera como nos ha unido, no solamente con de manera amorosa en cuanto a los afectos, como nosotros siempre quizás lo veníamos descubriendo en cuestiones familiares, que si le escribíamos al primo lejano, al hermano lejano, al papá que se fue a otro país, sino que justamente ahora participamos directamente en otros países del mundo planteando justamente lo que venimos haciendo, que es que sin duda alguna el resultado, un ejemplo de todo eso, es que hoy estemos aquí reunidos prácticamente los 4 continentes, por decir de alguna manera que estamos llegando a todo el mundo y que seguramente cuando este video, cada una de estas intervenciones de todos ustedes muy valiosas, esté en la página web de la Feria del Libro, va a ser bastante significativa para muchísimas personas en el mundo. Gracias, Giselle, gracias por tu amorosa intervención. Vamos a escuchar a Daniel Acevedo, nuestro queridísimo poeta y promotor de la poesía en Colombia. Te damos la bienvenida, hermano. Un abrazo desde acá, caluroso, desde Venezuela. Bienvenido a la Feria Internacional del Libro 2020.
Cuéntanos, ¿en qué andas? ¿Cómo anda el tema de la literatura joven allá en nuestra hermana patria, Colombia? Bueno, no, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien mi voz? Sí, excelente. No, primero, de antemano, agradecerte a vos, Rubén, agradecer a la Feria del Libro de Venezuela por confiar, por creer un poco en el trabajo que desde acá, también desde todos estos escritores jóvenes maravillosos que he escuchado hoy, se está haciendo. Yo creo que es una apuesta muy bella y desde luego mi total y absoluto agradecimiento por tenerme en cuenta también a mí para este foro y para estas discusiones. Bueno, no, yo voy a tratar de no ser muy extenso, ¿no? Porque sabemos que ya estamos muy cansados y bueno, ser el último es que claro, ya todos están ya... pero voy a tratar de ser muy conciso con mis apreciaciones y con mi intervención respecto a todo lo que se está viviendo. Voy a empezar primero desde un plano muy macro y luego voy a ir bajando a un plano ya de nacional, se puede decir, y después un plano más local y ya en mi propio trabajo. A nivel nacional, a nivel mundial, solo quisiera señalar algo que señalaba ahora la compañera Victoria, que me parece muy importante, y es que tiene que ver con el acontecimiento reciente del Nobel de Literatura para esta poeta, para Luis, no puedo aprender a pronunciar el apellido, Luis Glank, creo que se pronuncia. Creo que es una gran noticia para la poesía, porque la poesía no ganaba un premio Nobel desde Wisława Szymborska hace muchos años. Primero que sea poeta y segundo que sea mujer, es maravilloso, es grandioso, es visibilizar unas voces y unas corrientes sensibles, estéticas de la poesía que es necesario mostrar y que se visualicen frente al mundo. Entonces yo creo que a nivel mundial eso siento que abre unas puertas y posibilita unos trayectos interesantes que vale la pena ver a fondo. Esperemos que con el tiempo se vean mucho más. A nivel de mi país, debo decir que, bueno, yo los escucho a ustedes y me parece muy interesante porque muchos de ustedes muestran cómo en cada uno de sus países se ha reinventado la cosa, han encontrado otras maneras de hacer una difusión de la lectura, de la escritura, y en algunos incluso países como Cuba o en Venezuela, que hay un gran apoyo a la cultura, a la difusión de lectura. Digamos que tristemente el caso de mi país no es ese. El caso de mi país es un país netamente, Colombia es un país netamente neoliberal, es un país casi que inmerso en un feudalismo, una suerte de feudalismo narcoparamilitar, una cosa terrible. Y de todos los presidentes de todos los estados que podían haber afrontado esta pandemia, nos tocó el peor de todos. Como que nos cayó la lotería en el peor momento. O sea, en el peor momento de la pandemia nos cayó cuando teníamos al tipo más inoperante, el tipo más, ¿cómo no va a usar un adjetivo peyorativo? Pero no quiere uno, no puede evitarlo, ¿no? Incompetente, esa es la palabra, incompetente para todo, para todo. Y debo decir que uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido el sector cultural. Aquí el sector cultural en Colombia se vio completamente destrozado con esto, porque claro, el Estado, digamos, ante esta situación, esta crisis, lo primero que sacrifica es la cultura, la educación, la salud, al carajo eso, todo lo que tenga que ver con una connotación social, eso se sacrifica. Yo tengo muchos amigos, poetas, teatreros, músicos, de todos los sectores de la cultura que se han visto, están en una situación muy difícil a nivel económico.
han cerrado centros culturales, han cerrado bares, lugares que eran normalmente para recitales de poesía tradicionales, donde siempre nos encontrábamos para hacer recitales, para hacer lecturas, para hacer un compartir, unos foros. Todo eso se ha visto totalmente afectado y muchos han cerrado y muchos espacios tradicionales de la cultura tristemente han desaparecido o están desapareciendo acá en Colombia, lo cual me entristece enormemente, me entristece de una manera abrumadora, sobre todo cuando uno tiene amigos y personas cercanas en estos espacios, porque lo toca a uno más personalmente. Pero bueno, ya en el plano menos pesimista y más positivo, para no decir tanto, hablar solo de lo negativo, porque pues eso sería, pues tampoco es este poeta colombiano tan quejica y tan... Sí, no, nosotros hemos seguido trabajando a pesar del contexto político, social, de todo. Nosotros, uno como poeta sigue siendo combativo, sigue siendo resistente, sigue inmerso en la resistencia desde la poesía, desde el arte, desde la cultura. Y nosotros estamos convencidos completamente de eso. Estamos completamente convencidos de que ese es el camino, o el camino que al menos nosotros decidimos seguir. Y seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, pues en el colectivo en el que yo participo, que es el colectivo Nuevas Voces, efectivamente, al igual que muchos de ustedes, hemos intentado aprovechar muchas de estas plataformas y posibilidades digitales, es decir, posibilidades que desde el internet, desde las redes, uno puede potenciar. Por ejemplo, ayer yo creo que Giselle hablaba, por ejemplo, me llamó mucho la atención de una editorial que estaba mandando libros por Telegram. Creo que otros también hablaron de ese tipo de iniciativas. Nosotros acá, por ejemplo, hace poco nos ganamos un proyecto para hacer unas antologías poéticas de varios poetas jóvenes y escritores jóvenes de acá de la región. Y son todas digitales, todo se maneja en el plano digital, se hace una edición digital bonita con todos los, incluso ahí va a estar inserto uno de mis textos, de mis libros, que se llama La Constelación Perdida, que es un poemario, y se sacó de manera netamente, por ahora netamente digital. Pero digamos que es cierto algo que decía Sebastián ahora, y es que es parte de la reinvención ya en un contexto ya global, ¿no? La forma en que la poesía tiene ahora, o la literatura, puede llegar ahora a muchos de los lectores, de muchos de los hogares, es a través de estos medios. Es la posibilidad, y es una posibilidad que abre un marco de difusión, de acceso mucho más amplio, y que debe ser aprovechado indudablemente. Que debe ser aprovechado y no solo ser aprovechado, sino que debemos saber cómo hacerlo, porque también si uno satura mucho, aquí por ejemplo en Colombia pasó que, y esto es una experiencia, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, como ustedes saben, es de los festivales más importantes de poesía del mundo, podría decirlo, sin lugar a dudas. Y toda la programación del Festival Internacional de Poesía de Medellín fue en el plano virtual, por 3 meses, ¿cierto? Con unos poetas impresionantes, obviamente, porque el festival trae gente como Chantal Mayar, como Hugo Mujica, bueno, tienen un montón de monstruos y gente muy tesa que le comparte sus poemas en las redes. Y acá también, en Colombia, aparte del festival, entonces surgen otros sectores que no están incluidos en el festival, entonces también a su vez hacen eventos y cosas de poesía. Todo lo que pasó es que llegó un momento en que al día habían 10, 11 recitales, y uno era como que, bueno, pues ya, estoy como un poco, como una saturación, se puede decir, una saturación. Pero está muy bien que todo esto ha sido un aprendizaje de buscar esas posibilidades de expansión y de saber cómo usar las redes, porque inevitablemente
yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para esta coyuntura. Ninguno de nosotros estaba preparado para la pandemia. Y nos ha tocado aprender a las malas, de los errores, error, bueno, se cometió un error, aprender, Es lo que hemos estado haciendo. Las antologías, espero en el momento en que salgan, que van a estar disponibles en el plano digital, poder compartírselas a todos ustedes, porque hay unos poetas jóvenes talentosísimos de Colombia, muy buenos, que están haciendo una obra, que están haciendo unas experimentaciones y unos juegos con la poesía muy interesantes, y me gustaría que eso se visibilizara, por supuesto. También desde el plano formativo, también nos hemos ayudado mucho, digamos, el plano formativo, hacer talleres desde la virtualidad de poesía, de escritura, de ciertos autores, de leer a ciertos autores. Aprovechar todos estos espacios también nos ha servido mucho. A mí, por ejemplo, ya esto es un caso más personal, porque pues es más de lo que a mí me ha tocado hacer como gestor cultural, que trabajo como gestor cultural. Me ha tocado, por ejemplo, hacer un poco de youtuber, se puede decir. Me ha tocado preparar contenidos virtuales donde hablo de libros, donde hablo de contenidos históricos, donde hablo de poesía, donde hablo de un montón de cosas, y me tocó aprender cosas que yo no sabía hacer. Yo no sabía hacer eso. No lo sabía hacer. Me tocó aprender a editar videos, me tocó aprender a saber cómo subirlos en las redes, cómo podía, qué días, incluso mecánicas dinámicas propias de la difusión, de la comunicación, ¿no? Qué días de pronto la gente ve más los programas y que otros no. Y como a uno digamos que eso está dentro de mis funciones laborales, a mí me tocó buscar hacer esa reinvención un poco de lo que era mi oficio como gestor cultural. Pero yo no, pues yo no tenía ni idea de nada de eso, ni tampoco de salir enfrente a una cámara y sentarme y hablar de un libro o algo. Uno está acostumbrado a estar en un aula de clase o en un espacio de taller o de conversatorio, de tertulia, pero esto a uno le obligó a buscar otras maneras de que el mensaje llegue, ¿no? O de que siga un poco la experiencia de la promoción de lectura. Yo quisiera decir que estos meses hay muchos escritores y algunos colegas, debo decir, que estos meses les ha servido para poder escribir de lo lindo. Hay unos que dicen, no, pues yo estoy en mi casa, pues pucha, qué rico, puedo dedicarme a escribir y a sacar más textos, más libros. En mi caso personal no ha sido así. En mi caso personal, desgraciadamente, el trabajo se me multiplicó, ¿sí? Se me multiplicó por otros lados, por otras cosas, y ha sido más bien poco el tiempo que he tenido de escribir, pero aún así lo sigo sacando porque lo necesito, como casi una necesidad vital para poder seguir viviendo, poder seguir resistiendo. Igual yo antes de que empezara todo esto, cuando nos encontramos en La Habana y tuvimos la oportunidad de compartir con algunos de ustedes, y que fue una muy bonita experiencia, yo ya tenía listos dos libros, que era uno de poesía y otro de cuentos. Ninguno de los dos los he podido publicar, digamos que la pandemia frenó todo eso. Ahora voy a publicar uno de manera virtual, pero la idea es más adelante buscar las posibilidades, ¿no? Muchas de esas publicaciones se frenaron, ¿no? Y muchos proyectos también, ¿no? Proyectos en el plano editorial, en el plano formativo, en el plano, muchas cosas que se tenían pensadas como que, bueno, esperemos. Pero bueno, ahí seguimos en la lucha, seguimos luchándola, seguimos resistiendo y seguimos haciendo cosas. Yo creo que hoy más que nunca es necesario, ya hablándolo, ya para cerrar y no demorarme tampoco mucho en mi intervención,
yo creo que más que nunca es necesario la escritura, la literatura, como una fuerza vital, de resistencia, de sanación. Yo creo que hay algo que decía ahora Luis, que me parece muy interesante. Luis me decía ahora que antes ahora la gente se está dando cuenta que la literatura no es simplemente un pasatiempo, simplemente el libro que yo me leo, que eso es como para pasar el ratico ahí, sino que es una necesidad vital, una necesidad de vida, ¿sí? Y yo pienso que ahí no solo la literatura, el arte y la cultura en general siguen ejerciendo una función muy valiosa en el plano de sanación, de ayudar a enfrentar esta pandemia y poder resignificar muchas de las experiencias que tenemos desde nuestra propia cotidianidad. La literatura permite eso, permite que nosotros tengamos una lectura diferente de nuestra realidad, de nuestro contexto, del lugar donde habitamos, del otro con el que habitamos. Y hoy más que nunca se hace necesario incentivar desde todos los mecanismos que tengamos. Y si estos mecanismos son virtuales, hay que aprovecharlos todos, hay que aprovechar los videos, las antologías virtuales, las aplicaciones de celular, que desde Nuevas Voces también le hemos apostado mucho a las aplicaciones de celular, que era algo que hablábamos, llegué a hablar con Rubén allá en La Habana. Aprovechar todas estas, lo que las nuevas tecnologías nos están ofreciendo para poder expandir este universo. Y tenemos, yo creo que una responsabilidad ahí, como escritores, como poetas, de buscar la forma de que eso se pueda hacer. Y de mi lado siempre estaré comprometido con eso. Y eso es pues como lo que por ahora se está haciendo por ahora aquí, con los poquitos recursos que disponemos, con los pequeños huesos que nos lanza el Estado, porque nos lanzas huesos, como a los perros, y también con nuestras propias iniciativas privadas y desde nuestra propia lucha. Estamos buscando que todos estos sueños y todas estas empresas a favor de la promoción de lectura, de la literatura, de la poesía joven, escritores jóvenes, porque nosotros estamos enfocados, es mucho en los escritores jóvenes, pues, digamos que es nuestra idea porque son los que más necesitan visibilización. Los otros no, los otros cuentan con todo un mercado editorial, con todo un circuito editorial que ya los ha levantado y los ha hecho visibles, pero los escritores jóvenes no, poetas y escritores jóvenes no. Entonces nuestro objetivo es eso, esa es la empresa que digamos a la que estamos acomedidos y que seguimos haciendo desde todas las posibilidades que tenemos. Bueno, creo que eso sería como todo. Muchas gracias de nuevo, Rubén, por permitirme participar en este foro y estoy muy contento de escucharlos a todos porque todos aprendo un montón de sus experiencias, de sus narraciones, de lo que cuentan, de lo que han vivido durante la pandemia, y incluso me dan ideas también para aplicar por acá. Entonces siempre es muy bueno estos encuentros. Daniel, muchísimas gracias, hermano. Lamento que ahora mismo no estoy en video, un tema técnico acá que resolverlo hubiese significado salirnos todos y un montón de cosas, pero escuché atentamente. Sí, justamente creo que esos somos las jóvenes y los jóvenes escritores, unos eternos soñadores, y que coincido completamente en que estar en casa definitivamente nos abrió un universo de posibilidades ante la obra, cómo la íbamos a replantear. Yo justamente estando en casa los primeros días sin saber qué hacer, porque Venezuela también tiene una gran cantidad de eventos literarios durante todo el año, me senté
frente a la computadora a escribir de cómo había sido el proceso del parto con mi compañera en casa. Y terminé escribiendo un libro que se llama Sal y Flores para la placenta, que poco a poco he ido publicando en el blog y en redes sociales de cómo fue todo ese proceso de parto en casa. Sebastián me ayudó muchísimo en cuanto a la lectura de los relatos y darme sus impresiones. Y justamente nos unimos siempre todos muy pendientes de en qué andamos y cómo lo vamos desarrollando. Precisamente Colombia, vaya mi abrazo solidario siempre a todos los hermanos colombianos, a los escritores colombianos, porque desde Venezuela conocemos y sabemos cómo son los procesos políticos allá en cuanto a todo, y sabemos y comprendemos que es bastante difícil. Bueno, muchachos, muchachas, tuvimos una jornada larguísima. Como les decía, bueno, esto no es la primera vez que nuestra feria va a ser de esta manera, de manera digital. Esto es un ensayo-error, estamos ahí viendo la manera de encontrarnos, de no dejar morir la feria. Les comentaba al inicio que si después de revisar todo el material, si hubo alguna dificultad técnica con alguno de las intervenciones de ustedes, les voy a pedir que graben un vídeo y lo envíen quizás nuevamente con la intervención, y allí vemos la manera de publicarlo en la página web, porque es importantísimo que ustedes que hicieron todo este esfuerzo de invertir 3, 4 horas que estuvimos acá a este foro, sean realmente expuestos y visibilizados cada una de sus intervenciones como tiene que ser, de la manera que tiene que ser en nuestra página web y en nuestra feria, para que todo el mundo sepa en qué anda Sebastián, en qué anda Giselle, en qué anda Laura, en qué anda Romina, en qué anda Luis, Julia, Stephanie, Daniel, David, Macha, Vicky, todos y todas. Vaya mi abrazo solidario. Les quiero pedir por favor también que me envíen un videíto saludando a la Feria Internacional del Libro de Venezuela de manera vertical, saludar en forma vertical, enviar un video saludando a la feria. Estamos a casi un mes de que inicie la jornada como tal, en página web, en vía Telegram y todo lo demás. Entonces también nos gustaría, para la promoción de cada uno de ustedes, tener un videíto para que el pueblo venezolano ya vaya conociendo y sabiendo quiénes son los extraordinarios escritores y escritoras que van a estar acá. Les mando mi abrazo, muchísimas gracias a todos, a todas. Estamos en contacto vía el grupo de WhatsApp para algunas cosillas, y de verdad gracias enormes. Bienvenidos nuevamente a mi país, a Venezuela, que es una patria que siempre los va a recibir con los brazos abiertos a pesar de cualquier circunstancia. Como lo decía David en su momento, nosotros siempre somos una gran fiesta y somos un pueblo amoroso que está dispuesto a apoyar cada una de las luchas independientemente de los conceptos y de las estrategias que tenga y de los objetivos que tenga, siempre y cuando sea para ayudar a hacer más humana la humanidad, como decía el cantor del pueblo Ali Primera, para que aporte a la liberación de toda la opresión que nos hace vivir el capitalismo, el imperio, cualquier demonio que quiera pisotear nuestras patrias. De verdad, Venezuela siempre va a estar ahí dispuesta a la lucha, a unirse a la lucha de cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias, muchachos. Los quiero un mundo, los quiero muchísimo, a todas, a todos, y de verdad espero volvernos a ver, aunque sea por estos vericuetos de la informática. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Un abrazo, adiós a todos. Chao. Saludos.